días, mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo a todos. En esta mañana vamos a continuar exponiendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que les invito a que me acompañen a ella. Vayamos a primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos desde el 17 hasta el 21. Teniendo presente que en esta ocasión vamos a considerar los versículos del 19 al 21. Dice así la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 7, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Oremos, Señor. Bendito Dios, Rey del cielo, gracias te damos por este momento, Señor, por este espacio que tú nos concedes en tu bendito día para reunirnos, Señor, como un pueblo, como una iglesia, a buscar tu rostro, Dios, a buscar tu rostro en oración, para ser llenos de ti, Padre, para que tu palabra obre en nuestra mente, en nuestro corazón, oh Dios. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender tu palabra. Señor, que quite toda distracción a nuestro alrededor, oh Padre, ya sea, Señor, que venga de las afueras o de dentro de nuestro corazón, que toda pesadez, sueño y cansancio se vayan, que podamos centrarnos en tu palabra, para que así, oh bendito Dios, podamos entender tu palabra, para aplicarla a nuestra vida, ponerla por obra, y para que ésta sea viva, Señor, en todo lo que hacemos como iglesia. Gracias, Padre. Te pido que me ayudes como predicador a exponer tu santa palabra, para que mis debilidades no sean obstáculo para la misma, sino que seas tú manifestándote a través y a pesar de mí. Gracias, Señor, una vez más. En Cristo, nuestro Salvador, a ti nos encomendamos. Amén. Ya antes he hablado acerca de este ejemplo, pero me parece bastante pertinente, y es que cuando alguien que es de una iglesia diferente a la nuestra nos pregunta que si nuestra iglesia es trinitaria, entonces nosotros decimos sí. Y, como ya hemos dicho, ¿por qué pregunta la gente esto? Porque es el primer criterio que las personas consideran para ver si una iglesia es de sana doctrina o no. Lo que la gente considera, no, si la iglesia es trinitaria, es de sana doctrina. Si no es trinitaria, no, a esa iglesia no me acerco. Sin embargo, esa es una forma muy pobre de evaluar la doctrina de una iglesia, porque eso no quiere decir que todas las iglesias trinitarias sean iglesias de sana doctrina, sino tendríamos que incluir a la Iglesia Católica Romana. Así que vemos que el hecho de que una iglesia sea trinitaria no necesariamente quiere decir que sea una iglesia de sana doctrina. Sin embargo, todas las iglesias de sana doctrina sí son trinitarias, porque hay un conjunto de doctrinas, no solamente una, que dan vida a la iglesia, que la ayudan a ser una iglesia de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina, entonces, no es una iglesia en la que se cree una única doctrina, sino en la que se creen todas las doctrinas que están expuestas en la Santa Biblia que Dios nos dio. De allí que si en una iglesia hay una autoridad que sea mayor a la Biblia, esa iglesia no es de sana doctrina. Eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que son trinitarios, pero tienen a las tradiciones de ellos, de la Iglesia Católica Romana, y al Papa por encima de la Biblia. Así que eso no es una iglesia de sana doctrina. De hecho, muchas iglesias carismáticas que hay a nuestro alrededor dicen que son de sana doctrina. Sin embargo, muchas veces se le da más importancia a lo que dice el pastor a lo que dice la Biblia, aun cuando éste contradice. No, nosotros creemos en la Biblia como la única autoridad, pero en la vida práctica se ve que no es así. Se ve que idolatran al pastor como única autoridad y creen en la Biblia si el pastor dice lo que la Biblia dice, si no, no.
Eso demuestra que eso no es una iglesia de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina entonces es una en la cual no solamente se creen las doctrinas que están en la Biblia, sino que además se practican. Por eso la gran preocupación que Pablo tiene para con Timoteo en esta carta es que Timoteo aprenda a hacer en la iglesia las cosas conforme a lo que se dice en la palabra de Dios. Es decir, que él aprenda a conducirse en la casa de Dios, para que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, sea una iglesia de sana doctrina. Por eso el mandato específico que Pablo le dio a Timoteo de erradicar la doctrina diferente de la iglesia, debe erradicarse por completo. Y todas las instrucciones que él le ha dado acerca de cómo deben hacerse las cosas en la casa de Dios, de cómo debe ser la adoración pública, de cómo deben ser los oficiales de la iglesia, lo que debe hacerse en la iglesia y lo que puede ocurrir en una iglesia si no se hace, lo que debe hacer el buen ministro de Jesucristo, la forma en la cual nosotros como hermanos debemos relacionarnos los unos con los otros y la forma en la cual debemos tratar a las viudas y a los desamparados. Y la sección que estamos viendo ahora es cómo la iglesia debe tratar con los ancianos, es decir, con los líderes de la iglesia, con los pastores. Y hablamos de cómo los ancianos que cumplen su función, es decir, aquellos que gobiernan bien, han de ser tenidos por dignos de doble honor. Y la última vez que predicamos Timoteo aclaraba que esto no se refiere solamente a tener a los ancianos en una alta estima, cosa que debe hacerse, sino además a retribuirle económicamente por todo lo que hacen con un salario digno. Y aclaraba la vez anterior que no se refiere entonces a que los pastores van a ser multimillonarios y van a vivir en mansiones de lujos, pero sí a suplirle todas sus necesidades de tal manera que los pastores no se sientan tentados a trabajar en algo más para tratar de ganar el sustento para su familia, descuidando así su obra en el ministerio. Porque solamente así, teniendo un salario digno, de tal manera que el pastor pueda dedicarse completamente a lo que le corresponde, es que él podrá gobernar bien la iglesia. Su contrario no. Pero en el pasaje que veremos hoy, veremos la otra cara de la moneda. ¿Y qué pasa si los ancianos no gobiernan bien la iglesia? Sino por el contrario, que los ancianos practican el pecado. Bueno, si ellos practican el pecado, entonces han de ser disciplinados. Porque una de las características fundamentales de una iglesia de sana doctrina es que en ella se practica la disciplina bíblica. Y la disciplina bíblica se aplica no solamente a los miembros de la congregación, sino también a los ancianos, a los pastores o líderes que hay en ella. Por eso este sermón le he puesto por nombre la disciplina a los ancianos. Y trataré de explicarlo en dos puntos, que son la protección a los ancianos y la reprensión a los ancianos. Veamos el primer punto, la protección a los ancianos. Como les acabé de decir, el tema que estamos viendo en estos versículos es la disciplina de los pastores de la iglesia. Pero para que la disciplina se haga de una manera bíblica, es decir, acorde a la palabra de Dios, ¿cómo debe hacerse esta? Con un juicio justo. Pues el Señor Jesús dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por esto, el apóstol Pablo dice en el verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Por lo que vemos que para que se haga una acusación contra un pastor de la iglesia, esta debe hacerse con un juicio. Es decir, debe estar basada en hechos, no en cuentos, no en chismes. No es que no, que escuché que el pastor el otro día por allá. No, debe hacerse un juicio donde se expongan las evidencias y se dé un veredicto. Por eso se habla de testigos. Por eso que el apóstol afirma que es necesario que hayan 2 o 3 testigos. Y eso no es algo que Pablo se está inventando en ese momento, sino que esta forma de proceder es heredada de la forma en la que Dios había instaurado que se hicieran este tipo de cosas en la nación de Israel. Dice en Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o
3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de uno solo. Por lo que vemos que acá el apóstol Pablo hace una aplicación de los dichos de Deuteronomio para proteger a los ancianos de la iglesia. Pues este es un asunto muy serio. Un anciano puesto en disciplina es un anciano que puede tener muerte en su ministerio. Y como ya se ha dicho y es evidente a lo largo de toda esta carta, aquí estoy hablando de los pastores. Y cuando digo pastores, entiéndase el conjunto de los hombres que lideran la iglesia. Claro, porque nunca falta el que lo ve por internet y piensa que cuando uno dice pastores se refiere al pastor y la pastora. No, como ya hemos visto a lo largo de toda la Biblia, las pastoras no existen. Se refiere a los pastores hombres, al conjunto de ancianos, llamados en algunas partes presbiterio. Y entonces, ¿esta regla de 2 o 3 testigos solamente será que aplica para los pastores? ¿O será válida para todos los miembros de la iglesia? Es aplicable a todos los miembros de la iglesia, como ya leíamos en el texto que leyó el hermano en Mateo 18:15. El Señor Jesús dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos cómo se aplica la disciplina en la iglesia. Si un hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Confrontarlo por su pecado, debe ser amonestado, debe ser reprendido, porque ha estado pecando. Pero es algo que debes hacer tú y él, solos, para que el asunto se detenga y no vaya a mayores. Si el asunto va a mayores, entonces debes confrontarlo con 2 o 3, perdón, con 1 o 2 más, para que sean 2 o 3, de tal manera que tu hermano se arrepienta de lo que está haciendo, de su pecado en el cual está cometiendo. Pero si aún así él persiste en su pecado, él debe ser expuesto a la membresía de la iglesia, de tal forma que si él persiste, si ni aún así se arrepiente, ya debe dejar de considerársele hermano. Pero con los ancianos o pastores hay algo que es diferente en la forma de proceder, más no en lo que se hace. Y es que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es necesaria la acusación de 2 o 3 testigos para siquiera admitir el asunto. Es decir, si viene cualquier persona aquí diciendo cualquier cosa acerca del pastor, no se le debe prestar atención, sino que son necesarios 2 o 3 testigos confiables. De lo contrario, la acusación no debe ser admitida en la iglesia. Admitir una acusación significa darle la posibilidad a que lo que se está diciendo sea verdad. Así que no amerita ningún tipo de indagación al respecto, porque no hay sino un solo testigo. Así que no debemos confundirnos. Lo que acabé de decir es que no se debe tomar en serio una acusación a menos que provenga de 2 o 3 testigos. Y aclaro que aquí testigos se refiere, como ya dije antes, a testigos confiables. Los testigos confiables son los miembros activos de la iglesia que han demostrado ser personas de buen testimonio a lo largo de toda su vida como creyentes. No puede ser contado como un testigo confiable un no creyente. No, que la mamá de fulanito me dijo el otro día, que la pastora le había dicho, que el otro le había dicho, que había escuchado, pues eso no es un testigo confiable. O una persona recién convertida, un neófito, tampoco, porque todavía ignora muchas cosas y no se sabe qué puede estar ocurriendo allí. Tampoco puede ser una persona que se encuentre, un miembro que se encuentre en un proceso disciplinario. Porque bueno, está en un proceso disciplinario, algo debe ir, su testimonio no es confiable, algo debe estar ocurriendo. Y esto es muy importante tenerlo presente porque los israelitas no mataban a personas por el testimonio de 2 o 3 testigos gentiles, ni siquiera por israelitas desconocidos a su propia comunidad. Es decir, si uno de la tribu de Leví, la tribu de Judá, no venía, no, que yo venía de la tribu de Judá haciendo esto, esto y aquello, pecó contra Dios, y venía estos dos, no, porque no es de la misma tribu, no es ni siquiera, no lo conocen, es otra persona, aunque sea israelita, no lo conocen. Así que aunque su testimonio sí debe ser considerado, tampoco da para llegar al extremo, porque estamos hablando de admitir la acusación.
Si alguno era acusado por algo, debía ser acusado por 2 o 3 testigos del mismo pueblo, y debían ser hombres que fueran reconocidos como justos. Y el hecho de que 2 o 3 testigos confiables acusen a un pastor, tampoco quiere decir que automáticamente se va a proceder a disciplinar al pastor por ello, sino más bien que si los 2 testigos son confiables y dan el testimonio, hacen la acusación, ¿qué pasa? Que la acusación entra entonces a ser investigada para ver la veracidad de la misma. No es que enseguida, no, que vinieron 2 aquí a acusar al pastor y ya son 2 o 3, ya enseguida hay que disciplinarlo. No, está diciendo, si viene uno solo no le prestas atención, si vienen 2 o 3 hay que mirar a ver qué está pasando, hay que hacer una investigación para que el juicio sea justo. Hay que investigar bien el asunto, porque podrían ser hermanos verdaderos que fácilmente pudieron haberse equivocado, o que están malinterpretando algo, o podrían ser hermanos falsos que aparentan ser verdaderos. Así que el juicio debe ser justo. Acompáñenme un momento a Mateo 27, del 59 al 61, y veamos la importancia de tener testigos confiables en un juicio justo. Mateo 27, 59. Dice así la palabra del Señor, Mateo 27, del 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así que si se confabularon 2 testigos falsos contra el Señor Jesús, ¿qué se puede esperar contra los pastores de la iglesia? Que se han acusado falsamente, porque los pastores o ancianos representan a Jesucristo, representan aún a Dios mismo, y el mundo entero está bajo el maligno. Por ello, el mundo aborrece a Dios y a su Cristo. Todo lo que represente a Dios, todo lo que represente a Cristo, va a ser el objeto de las acusaciones del diablo. Y el diablo utiliza el pecado de los hombres para volverlos contra los siervos de Dios. Quizás, si son miembros de la iglesia, quizás estén resentidos con los pastores por algo que ocurrió. De pronto están muy sensibles y ese día no los saludaron. Quizás es algo mucho más grave, quizás ellos creen algo pero no comparten una enseñanza que está dándose respecto a un tema, a pesar de ser un tema al cual la iglesia sacó. Quizás ellos no quieren sujetarse a los pastores, sino que dicen, no, es que yo mi vida la gobierno yo solo. O simplemente sienten envidia de lo bendecidos que han sido los pastores. Bueno, o cualquier otro pecado. Cualquier otro pecado puede ser utilizado por el diablo como un arma para levantar falsos testigos o para desviar a testigos verdaderos a hacer algo así. Y si algún miembro de la congregación testifica falsamente contra un pastor de la misma, entonces ese miembro es el que debe ser investigado para ver el origen de tal acusación. Si fue que se equivocó o fue que lo hizo a propósito, y si lo hizo a propósito, ¿cuál fue su motivación? Porque entonces estaremos viendo que el miembro tendría algo personal contra el pastor. Ahora bien, es natural que a los pastores los acusen falsamente. El que quiera ser pastor debe estar preparado para ello. Debe estar preparado para poner la cara al frente y decir soy yo, para que lo acusen. Porque el pastor es la cabeza visible de la iglesia local. Ellos son los que representan a Cristo, y a los tales es a los que el diablo siempre ha atacado cruelmente. El diablo acusó abiertamente y sin reparo a José. El diablo acusó a Moisés. El diablo acusó a David. El diablo acusó a Jeremías, a Nehemías, aún al mismo apóstol Pablo. Pero aún más a nuestro Señor Jesucristo. El diablo siempre acusa, por eso es que es llamado el acusador de los hermanos. Recordemos que los ancianos que gobiernan bien han de ser tenidos por dignos de doble honor. Y si ese es el caso, eso quiere decir que deben tenerlos en muy alta estima, lo suficiente como para querer protegerlos de todos estos que los van a atacar.
Pues a los pastores la iglesia ya les ha dado su confianza, porque se supone que si son pastores bíblicos es porque la iglesia los evaluó y los determinó como irreprensibles, porque cumplen todos los requisitos que deben cumplir para ellos, los que aparecen en 1 Timoteo 3. Por lo que si a los pastores se les admite una acusación de pecado de una forma ligera, haciendo que se tenga éxito en ese pecado del que se les acuse, sin la necesidad de 2 o 3 testigos confiables, es la iglesia misma la que está siendo perjudicada. Es la iglesia la que se está haciendo daño, porque está contradiciéndose contra lo que ella misma había dicho, sin razón. Por eso es importante que la iglesia proteja el testimonio de sus pastores, porque el testimonio de los pastores es el testimonio de la iglesia, el cual a su vez es el testimonio de Cristo. Por eso en 1 Timoteo 3:1 vimos que el requisito fundamental para ser pastor es que hay que ser irreprensible. Las palabras principales son: no admitas acusación. Como ya les dije, si la acusación no viene por boca de 2 o 3 testigos confiables, debe ser pasada por alto para proteger el testimonio del pastor y el testimonio de la iglesia. Como dice el dicho que es verdadero, en este caso, a palabras necias, oídos sordos. En el caso de los pastores así debe hacerse, por el bien del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Pues al ser acusaciones que no vienen por boca de 2 o 3 testigos, ¿qué son? Chismes. Porque si el testigo es uno solo, ¿qué debió haber hecho antes? Debió haber ido donde el pastor y haberlo confrontado con su pecado, porque lo vio pecando. Debió haber ido y confrontarlo primero a él. Pero si viene diciéndole el cuento a otra persona que no es el pastor, ¿por qué está chismeando? Y el chisme es un pecado muy grave, ya lo he dicho en otras predicaciones del tema. Levíticos 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y el pecado no es solo decir el chisme, sino también oírlo. Porque claro, cuando tú escuchas un chisme, aunque tú no asumas que sea una verdad absoluta, le das lugar en tu cabeza y empiezas a pensar, y de pronto empiezas a ver cosas. ¿Por qué fue que no ha llegado todavía? ¿Será verdad lo que me dijo fulanito el otro día? Que por eso es que no ha venido. ¿Será que estará haciendo aquello que dicen o aquello otro que me pareció? Y empiezas a meditarlo, a tal punto que al final terminas considerando que el chisme puede ser verdad. Sin tomar el hecho de que la información, quién sabe cuántas veces se habrá tergiversado. Por eso la importancia de los 2 o 3 testigos que Pablo menciona, porque ellos no solo acusan a los ancianos, sino que el hecho de que sean testigos, ¿qué nos da a entender a nosotros? Ellos están poniendo la cara. Ellos dicen: yo me llamo Jorge, yo me llamo Romero, y somos testigos de que el pastor está haciendo esto. No es un cuento que escuché por ahí que dijo quién sabe quién. No, están poniendo la cara y están diciendo: yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Estoy poniéndome delante de Dios. Estoy en un juicio. Estoy en un juicio. Es decir, es una acusación abierta contra los ancianos, evitando así el gran problema del chisme, el cual puede terminar haciendo mucho daño a la iglesia. Si hay algo que no te parece, debes comunicarlo de inmediato, no andar susurrándolo por allá atrás, con murmuración. Eso es división por completo. Y es que al tener que testificar públicamente contra un anciano, se logra que todo el proceso se haga con total seriedad, con la que corresponde un asunto del Señor, evitando no solo el chisme, sino además dándole la importancia de vida en la iglesia a los ancianos, diciéndole: tengo suficiente honra como para no levantar mi dedo acusador a la primera. Porque así el que dé testimonio en contra de un anciano podrá saber que si miente, incurre en un grave pecado contra Dios. Pues atacar a alguien que está en una posición de autoridad es algo muy serio. Recordemos que el rey David, cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, ¿qué hizo? Cogió con su daga y lo mató. No, le cortó la orilla del manto, y por eso se asustó, porque se atrevió a cortarle la orilla del manto al ungido de Dios. Recordemos que cuando el rey Saúl murió en batalla, una valecita que pensaba ganarse el favor de Saúl diciéndole: tu enemigo el rey Saúl, perdón, de David, tu enemigo el rey Saúl ha muerto. ¿Qué le pasó? David dijo: sí, por fin, premien a este hombre, denle una carroza y un carro,
Este hombre me trae la mejor noticia del mundo. ¿Qué hizo David? Mandó a matar al tipo ese por lo que estaba diciendo, porque estaba alegrándose de la caída de aquel a quien Dios había llamado para que hiciera esa labor de rey. Dice el Salmo 105:15: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y los ungidos, mis hermanos, no son solamente los pastores. ¿Quiénes son los ungidos? Todos los verdaderos creyentes, porque hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios. Y los profetas en el Antiguo Testamento eran los voceros de Dios delante del pueblo. Y si entendemos eso bien, podremos darnos cuenta que los profetas en la actualidad no son los que te ponen la mano en la frente o en el hombro y te dicen: Dios te dice esto y esto y aquello. No, eso no es un profeta bíblico, sino que son aquellos que te predican la palabra de Dios, es decir, los pastores. El que acusa injustamente al pastor está acusando injustamente a Dios. ¿Acaso eso no será grave? Porque al no admitir acusaciones, excepto por boca de 2 o 3 testigos, no solamente se está protegiendo el testimonio del pastor, sino también el testimonio del Espíritu que une a todos los miembros de la congregación como un solo cuerpo. Pues si un miembro de la iglesia acusa falsamente de pecado al pastor, se mete en un problema muy grande con Dios. Y esto es algo a tener, porque el miembro pudo haber acusado al pastor sin saber que la acusación en sí misma era falsa. Ya fuera porque escuchó el cuento por ahí que alguien le dijo, o porque malinterpretó algo que vio. Un pastor cuenta que en cierta ocasión él fue llamado por los pastores de su iglesia a dar cuentas, porque una hermana de la iglesia les había dicho que lo había visto a las 3 de la mañana de noche con una mujer que no era su esposa. Y él fue llamado a dar cuentas. Y le preguntaron: ¿es cierto? ¿Estaba usted a las 3 de la mañana en la calle con una mujer que no era su esposa? Y el pastor cuenta que él dijo: sí, yo estaba a las 3 de la mañana con una mujer que no era mi esposa. Era mi hermana que había sufrido un accidente y la llevaba a urgencia. Sin embargo, ya lo habían citado para ello, para que diera cuentas, porque lo vieron con una mujer que no era la esposa, pero malinterpretaron lo que estaba pasando. En este caso, la hermana de la iglesia que acusó al pastor lo hizo con una falsa acusación, pero no porque tuviera algo contra el pastor en sí mismo, sino porque se dejó engañar por sus sentidos, igual que Eva se dejó llevar de la serpiente. La pobre hermana de la iglesia podría haber arruinado el ministerio del pastor y difamado a su propia iglesia ante el mundo por causa del único error que ella cometió, metiéndose así en problemas con Dios sin darse cuenta. De tal forma que la regulación del apóstol Pablo de 2 o 3 testigos para admitir acusación contra un pastor no solamente protege al pastor, sino también al testigo, porque un error es menos probable que se dé cuando en uno o en dos. Una cosa es que yo vea algo, otra cosa es que los dos veamos lo mismo, y mucho más si somos 3. Vemos cómo el asunto tiene más evidencias, cómo confrontarse. Por eso, para poder ejercer la disciplina bíblica contra un anciano de la iglesia, lo primero que debe hacer la iglesia es proteger al anciano de las falsas acusaciones. Y la pregunta que podríamos hacer entonces sería: pero si resulta que la acusación no es falsa. Bueno, eso nos lleva al segundo punto del sermón: la reprensión a los ancianos. Ya vimos cómo la iglesia debe proteger a los ancianos mediante una disciplina justa. Pero ahora vemos qué pasa, que es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, cómo se debe proceder con una disciplina justa cuando resulta que la acusación es verdadera. Dice: a los que persisten en pecar se les debe pasar por alto todos sus pecados porque son ungidos de Jehová. Dice así, ¿cierto? Claro que no. Claro que no. Que diga que diga así, estaba bien dormido. Eso lo dirá la carta del diablo, no. El Salmo 105, versículo 15 claramente dice:
no toquéis, dijo, a mis ungidos. Eso no significa que a los pastores no se les pueda reprender. Ser irreprensible se refiere al carácter del pastor, no a un estatus en el cual nadie le puede decir nada. Porque entonces, no, es que yo soy el pastor, yo soy irreprensible, a mí nadie me puede reprender. Porque hay quienes salen de derribarse así la Biblia. Soy irreprensible, conmigo nadie se puede meter. No, irreprensible se refiere al carácter que el pastor debe evidenciar, no a un estatus en el cual él se encuentra en una posición en la cual nadie puede decirle nada. El versículo de no toquéis a mis ungidos solo sería aplicable en esa forma en la cual lo aplican a los no unidos, es decir, a los no cristianos cuando se meten con los verdaderos cristianos. Porque cuando un impío se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios mismo. Y eso solo está añadiéndole más leña al horno en el cual lo van a echar a él. Está metiéndose con los ungidos de Jehová, con el pueblo de Dios. Si se mete contigo, que eres de Cristo, se está metiendo con Cristo. Por eso Cristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Persiguiendo al pueblo de Cristo, estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Pero eso no quiere decir entonces que la iglesia no pueda disciplinar a sus pastores, porque se supone que todos los que conforman la membresía de la iglesia lo son, porque a nuestro juicio, que puede estar equivocado, ellos forman parte de la iglesia universal. Nosotros aceptamos en la iglesia local como miembros aquellos que nosotros entendemos, consideramos y nos parece evidente que son miembros de la Iglesia Universal. Y si son miembros de la Iglesia Universal, son ungidos del Señor. ¿Y acaso los ungidos no pueden disciplinarse entre ellos? Claro que sí. Después de todo, en Israel, ¿qué era Israel? Era la nación ungida por Dios en el Antiguo Testamento. Pero aún así Dios estableció leyes que les permitieran a ellos juzgarse entre ellos para erradicar el pecado del pueblo. Jesucristo viene por una iglesia santa, una que no tenga ni mancha ni arruga, es decir, una iglesia en la cual no haya pecado. Por eso mismo es que se requiere una condición para evitar una disciplina injusta a los ancianos. Pero la disciplina justa debe hacerse para limpiar la iglesia de todo pecado. De lo contrario, la iglesia no sería la iglesia de Cristo. No sería una iglesia santa, porque tendría manchas y tendría arrugas. Por eso la disciplina bíblica es una marca irrefutable de una iglesia de sana doctrina. La disciplina bíblica abarca a los pastores, no es el pastor disciplina y a él nadie lo disciplina, es todos, como hermanos que somos, nos disciplinamos en Cristo. Es diferente. De tal forma que se debe proteger a los ancianos de las falsas acusaciones. Sí, pero no se les debe dar inmunidad ante las verdaderas. Los que persisten en pecar deben afrontar las consecuencias de ello. De hecho, su pecado debe castigarse con una mayor severidad que la del resto de los miembros de la iglesia. Porque el anciano debe ser ejemplo en todo lo que hace delante de la congregación. A tal punto, él no debería ser reprendido por sus pecados. Ahora bien, aquí no vemos que el apóstol Pablo especifica algún tipo de pecado, pero el pastor, por la condición en la cual él se encuentra, debe tener el carácter de Cristo, debe ser irreprensible, de tal forma que cualquier pecado que quebrante ese carácter de irreprensibilidad que él debe tener debe ser contado como un pecado a ser reprendido delante de todos. ¿Qué debe hacerse entonces con los ancianos que persisten en sus pecados? Yo lo digo, debe ser reprendido delante de todos. No dice, debe ser reprendido delante de 2 o 3 testigos. No, sino delante de todos. Y por todos debemos entender la membresía de la iglesia local. Y una pregunta que puede surgir en nuestra mente entonces es, ¿qué pasa con el pastor que es reprendido delante de todos por su pecado? ¿Será que dejará de ser pastor? Bueno, si él ha sido reprendido, eso nos da a entender algo, y es que él ya no es irreprensible, porque lo reprendieron por su pecado.
entonces vemos que algo está pasando allí. Vemos que el ser irreprensible tiene que ver con el carácter, la persona misma del pastor. Y aquellos pecados que quebranten de manera irremisible, de manera absoluta ese estado de irreprensibilidad, ese carácter, automáticamente lo descalifican como pastor. Por ejemplo, el pecado del adulterio, porque ha violado el requisito de ser irreprensible, pues ha dejado de ser marido de una sola mujer, como dice en 1 Timoteo 3:2. Si ha sido reprendido delante de todo por adúltero, debe dejar de ser pastor. Evidentemente, ya no vuelva a hacerlo más, pues aún si se arrepiente, ya no se le podría volver a considerar como irreprensible nunca más. Cabría la posibilidad de que si él se arrepiente de su adulterio, puede restaurarse la relación con su esposa y todo, y aún se le puede recibir como miembro de la iglesia después del tiempo de prudente de que se haya evaluado que en realidad se ha arrepentido. Pero como pastor no. Como pastor no. Y eso se debe a la gravedad del pecado que cometió. Pues los pecados de índole sexual dejan una marca que siga a la persona de por vida. Es una persona que ha demostrado infidelidad. Dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Aunque se ha perdonado, la hullita del adulterio va a quedar en él, la marca del adulterio va a quedar en él. Ya no va a ser alguien de confianza, alguien que sea fiel al Señor, pues si no supo ser fiel a su esposa, ¿qué nos garantiza a nosotros de que vaya a poder ser fiel al Señor? Ahora, el hecho de ser reprendido delante de todo, también debemos entender que no es que por cualquier pecado que el pastor cometa, entonces va a ser reprendido delante de todos. No, todo pecado debe ser reprendido por cualquier hermano que lo presencie, incluso si ese hermano no es otro pastor. Lo que pasa es que el pastor, a pesar de que debe ser irreprensible, no es perfecto, no es Cristo. Solamente Cristo es perfecto, por lo que los pecados a reprender delante de todos son aquellos que, sin afectar con una sola vez la irreprensibilidad del pastor, como ya pues el caso del adulterio o algo, de alguna situación, algo que pueda ocurrir semejante, se siguen presentando a pesar de las amonestaciones de hermanos piadosos de la iglesia o la disciplina de otros pastores. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:2 también dice que el pastor debe ser prudente. Y supongamos que el pastor cometió una única imprudencia, una única vez delante de una única persona. ¿Será que por eso deberá ser reprendido delante de todos? No, porque el requisito a lo que apunta es a que el pastor sea reconocido como una persona prudente. Es decir, no una persona de perfecta prudencia que nunca comete ninguna imprudencia, sino una persona que se esmera, que se trata y que es conocido por todos como prudente. Una persona que todo el tiempo trata de ser prudente. Si cometió una única imprudencia debe ser amonestado por ello, pero no públicamente, a menos que persista, dice Pablo, en su pecado. En dicho caso, sí debe ser reprendido delante de todos y debe dejar de ser pastor, porque ha persistido, ya no es irreprensible. Es decir, no es el punto de que entonces cometió dos imprudencias o tres imprudencias, sino que ya no tiene ese estado de confianza, que la gente lo mira y lo conocen como imprudente, y aún así persiste y sigue a pesar de todas las amonestaciones que se le hace, está demostrando que no le interesa, que no le importa. Debe ser reprendido delante de todos y debe dejar el ministerio. Ahora bien, hay que tener presente aquí que una de las cosas que se busca al reprender al pastor delante de todos es que él se arrepienta de su pecado. Y si la gravedad del pecado no es algo tan grande, y si la gravedad del pecado cometido no es algo tan grande, entonces, y el pastor con el tiempo se llega a arrepentir, hay quienes dicen que él se le puede volver a considerar irreprensible,
dependiendo de la naturaleza del pecado. Es decir, debe dejar de ser pastor una vez reprendido delante de todos. Lo que algunos dicen es que más adelante, con el tiempo, que se arrepiente, como si se reiniciara todo el proceso, otra vez. Entonces, si el pecado no fue algo demasiado grave, que lo haya marcado para siempre, podría ser considerado otra vez para el pastorado. Quienes argumentan esto se basan en lo que dice Gálatas 2. Dice Gálatas 2, versículo 11. Acompáñenme ahí. Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos que el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro por la hipocresía que estaba cometiendo, y lo hizo delante de todos. Eso hizo que dejaran de considerar al apóstol Pedro como apóstol. No, el texto no lo dice abiertamente, pero se sobreentiende por el contexto general de toda la Biblia que Pedro desistió de su pecado y todos siguieron considerándolo como apóstol. El asunto es que el apóstol Pedro fue reprendido delante de todos los miembros de la congregación de Antioquía, no de todos los que lo consideraban apóstol. Además de que el ser apóstol era una condición diferente, porque él era apóstol de Jesucristo, es decir, él era apóstol no porque la iglesia lo hubiese escogido para tal función, sino porque Jesucristo mismo lo había condicionado para ello. Además de que vemos que en este tipo de situaciones yo no estaría al 100% de acuerdo con eso, pero admito que podrían darse casos en los cuales cada iglesia local podría evaluar y analizar a ver si es posible la restitución de un pastor que ha sido reprendido delante de todos. Es decir, que es posible finalizar su proceso de disciplina para que sea reinstaurado o remitido a su pastorado. Pero eso, el hecho de que sea posible no es que se hace a las primeras. Si la iglesia lo considera por algo que se esté presentando, pudiera darse el caso, pero es algo que cada iglesia local debe analizar. En el caso de Timoteo, recordemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 1, verso 3 de esta carta, que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y recordemos que estos algunos son los pastores de la iglesia. Pero ¿qué pasaría si ellos decidieran desobedecer a Timoteo y seguir enseñando una doctrina diferente? Pues que están persistiendo en pecar. Por eso Timoteo debería reprenderlos delante de todos, no solo para el bien de ellos, sino porque así todos los otros pastores, los demás miembros de la iglesia, podrían saber que esos algunos ya no seguían siendo irreprensibles. Pero era necesario reprenderlos delante de todos. No se les podría reprender delante de los otros pastores y ya. No, debían ser reprendidos delante de todos los miembros de la congregación, para que no solamente ellos, sino su doctrina fuera reprendida. Y la razón de ello es para que los demás también teman. Y los demás se refiere a los otros pastores que pudieran sentirse tentados a salir con una doctrina diferente en el contexto de Timoteo. Así, la reprensión de los acusados serviría para proteger a los otros pastores de caer en el mismo error de los reprendidos. Y también me enseñaba a los hermanos de la congregación la gravedad del pecado. Porque lo que se busca es producir temor de Dios en el pueblo de Dios. Esa es una forma de cuidar la iglesia, para que así toda la iglesia entienda que el pecado es algo serio, que no es algo con lo que se juega, que no es algo que, ay, que me equivoqué y dije la palabrita esa, no, que me equivoqué y hice esto, no, no, el pecado es algo serio, es algo grave delante de Dios. Pero
ni siquiera los pastores están exentos de ser reprendidos por él. La idea es producir un piadoso temor en el corazón del pastor reprendido, de los otros pastores que están siendo testigos de lo que está ocurriendo, y de todos los hermanos miembros de la congregación. Porque si decimos que Cristo viene por una iglesia sin mancha, ¿qué debemos hacer apenas veamos una mancha? Tengo una mancha, eso no importa, yo me vuelvo a poner el suéter así sucio y tengo otra mancha y por acá y está todo contigo. Eso es una porquería. La iglesia no es una porquería. La iglesia es santa, sin mancha, pura, inmaculada, inaccesible. Así debe ser. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El pastor John MacArthur dice lo siguiente al respecto: el ministerio es una espada de dos filos. Los que sirven fielmente deben recibir honra y protección, pero los que pecan deben ser eliminados del ministerio y públicamente reprendidos por lo que han hecho. Esto ciertamente produce temor en la iglesia, y ese temor no se trata de un terror entonces insano, sino más bien de un sentido, de una comprensión de la terrible realidad de que Dios aborrece el pecado. Eso es el temor de Dios, comprender esa realidad. Recordemos que Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el apóstol Pablo amonesta a los corintios en 2 Corintios 7:1 a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El ejercer esta disciplina bíblica en la iglesia la limpia del pecado, purifica la santidad que tiene y la protege ante la inminente llegada de la apostasía. El no hacerlo, el no disciplinar bíblicamente en la iglesia, es una forma de decir: Dios tolera el pecado, Dios pasa los pecados, eso no importa, peca, Dios igual te ama. Eso es lo que estamos haciendo cuando no practicamos una disciplina bíblica en la iglesia. Estamos tratando con ligereza al pecado, pero también a Dios mismo. El asunto es que reprender públicamente a un pastor exige un gran valor. Pues estás metiéndote con el pastor de la iglesia. Y para que Timoteo no se sintiera tentado a evadir esta responsabilidad, el apóstol Pablo le ordena: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Con esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es recordarle a Timoteo que Dios, el Padre, que el Señor Jesucristo, y que incluso los ángeles que Dios ha guardado del pecado, lo están viendo, lo están observando. Los ángeles aún están atentos al proceder que la iglesia tiene, porque así es como ellos aprenden la multiforme sabiduría de Dios. Dice Efesios 3:10. Ellos lo aprenden viendo a la iglesia, viendo cómo nosotros procedemos. Y es que Timoteo podría llegar a pensar: si yo reprendo públicamente a los ancianos de la iglesia, podría llegar a echarme de enemigo a todos los otros ancianos que no reprendí. Porque entonces, como dice uno por acá, me tendrían la mano, se volverían contra mí. Pero ¿a quién debe temer Timoteo? ¿A quién debes temer tú? ¿A ellos o a Dios? Solamente a Dios. A Dios debemos temer. Un pastor que tolera el pecado de otros pastores puede que mantenga su reputación en la tierra y todo el mundo hasta le aplauda cuando pase y se le tiren encima y todo el mundo lo quiere y hasta quieran sobarlo y tocarlo para que lo sane o alguna cosa así, porque la gente lo va a tener en muy alta estima, pero en el cielo no va a tener ninguno. No. ¿Y acaso no es esa la verdadera reputación, la que en verdad cuenta? En Mateo 18 el Señor Jesús nos anima a confrontar el pecado de la iglesia, pero además nos da una maravillosa promesa: el pecado de que la iglesia que confronta el pecado es una iglesia que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que tal confrontación tiene el sello de aprobación de Dios. Mateo 18:18: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Aquí no se está hablando por ninguna parte de atar y desatar al diablo, eso es puro cuento de falsa doctrina, sino que está hablando de la disciplina bíblica en la iglesia. Está diciendo que cuando la iglesia disciplina a uno de sus miembros, es Dios el que está disciplinando a sus miembros. Por eso Timoteo debe hacer estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, porque nadie, es más que nadie debe recibir un trato preferencial en la iglesia. La reprensión que los pastores reciben debe hacerse sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de parcialidad. Para esto es necesaria una seria investigación sobre el asunto. No es que, voy a ver con el otro, sí, es verdad, el pastor estaba allá. No, requiere una seria investigación. Una investigación seria implica, no, que el pastor lo vieron en tal lugar, yo voy a tal lugar y averiguo. Aquí vino un hombre que es así, voy con la familia del pastor, hay algo en él, le ha pasado algo con la esposa, con los hijos, su comportamiento ha cambiado de tal o cual manera. Voy a investigo, si tiene algún trabajo aparte del de pastor, voy a investigo al lugar de trabajo. ¿Cómo es él? ¿Ha cambiado algo? ¿A qué actúa de cierta forma? ¿Cómo actúa aquí? Para indagar, a ver si eso solamente ocurrió esa vez o es el común diario de su vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Requiere un juicio justo, requiere todo este tipo de cosas. No puedo ser simplemente, que sí es verdad. No, debe ser confrontado, debe ser amonestado. Y solo si persiste en eso, a pesar de todo ello, solamente guardando las apariencias, es que debe ser llevado a juicio y reprendido delante de todos. El problema es que nosotros como humanos tenemos la tendencia a ser prejuiciosos y parciales en todo lo que juzgamos. El prejuicio es juzgar a alguien antes de hacer el debido juicio. Todavía no he hecho nada, pero yo estoy seguro que es así. Porque es que él tiene la cara, él tiene la pinta. El otro día yo lo vi haciendo esto. Es que mira cómo se viste. Es que mira lo que hace. Y hacemos juicios. Ciertamente el pastor debe guardar su testimonio. Pero no podemos dejarnos llevar por prejuicios. De tal forma, consideremos a alguien culpable de algo sin tener toda la información necesaria para ello. Mientras que actuar con parcialidad, que es lo contrario, es querer ver a alguien inocente a pesar de todas las pruebas que demuestran lo contrario. Por eso es que en la iglesia el juicio debe hacerse con imparcialidad para que sea justo. Así que no se trata de mitigar la reprensión para proteger a los pastores más famosos o a los más dotados o a los más populares o a los que son más cercanos a unos. Y tampoco el caso contrario, castigar a aquellos contra los que se pueda tener algo en contra, porque el juicio contra el pastor debe ser un juicio justo, porque el juicio de la iglesia es el juicio de Dios mismo. Mis hermanos, no tolera el pecado, por lo que no dará por inocente al culpable, sea que el culpable sea el pastor por andar pecando, o sea tú por andar de mentiroso o por estar equivocado y dar testimonio de algo que no sabes si es verdad. Todos debemos ser disciplinados. Recordemos que la iglesia no es nuestra, es de Cristo. Como ya hemos dicho, como dice el himno, Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Aplicaciones. Mis hermanos, cuando el pastor no es confrontado, ¿qué ocurre en la iglesia? ¿Qué pasa si el pastor no se le confronta el pecado, sino que se le deja que persiste y persiste en él? Que la doctrina se daña. Por ahí va el asunto. La doctrina termina siendo perjudicada porque el pastor va a procurar enseñar aquello que él comete para que todos lo veamos como algo bueno. Entonces él va a tergiversar la doctrina de una u otra forma. Es lo que pasa en las sectas. Uno mira la secta y ¿qué es lo que ocurre? No, que el pastor hace esto, que él tiene no sé cuántas esposas, porque él enseña que Moisés, que Abraham tuvo varias esposas, que David tuvo varias esposas, entonces él también puede hacerlo y nadie le dice nada porque él lo justifica con la Biblia. Por eso debemos conocer la Biblia, debemos conocer la sana doctrina, para no dejarnos engañar de esa forma. La doctrina es dañada. Cuando el pastor no es confrontado, la doctrina es perjudicada. La fe se pierde
y la iglesia se destruye. Sobre esto el pastor John MacArthur aún advierte lo siguiente: como la norma ha ido descendiendo en nuestro tiempo, es cierto con mucha frecuencia, cuando un pastor que ha pecado se le deshonra en una iglesia, encuentra una posición de honra en otra. Eso es lo que pasa. Lamentablemente eso es lo que pasa. De hecho, así es como muchas iglesias modernas han surgido. No, que este pastor avalaba el matrimonio homosexual, entonces fue excomulgado de la iglesia. Entonces abrió otra iglesia, pero hay otra parte de homosexual. Y fue famoso, y hasta le hacen películas y series y todas las cosas. Así los alaban y los exaltan. Eso es lo que está pasando, porque la norma del cristianismo está siendo cada vez es menor. Están bajando la vara. No se practica la disciplina bíblica y la doctrina se pervierte. La iglesia entonces debe tener mucho cuidado con quién es aquel al que coloca como pastor, porque lo más importante no es que el pastor sea la persona más versada con las palabras, o que sea el que tenga más conocimiento, o el que sea la persona más agradable que a todo el mundo en la iglesia le fascine, o que sea, no es que sea la mejor persona, es que sea lo más parecido a Cristo que pueda ser en cuanto a su carácter. Por eso debemos tener presente que lo más importante no es la reputación del pastor, ni siquiera es tu reputación. ¿Cuál es la reputación más importante? La de Cristo. Tú debes procurar dejar en alto ni siquiera tu nombre, debes procurar dejar en alto el nombre de Cristo. Cosa de que si tú dejas en alto tu nombre, no sea porque es tu nombre, sino porque es el nombre de Cristo, porque tú representas a Cristo, por lo que tú haces, que te hace ver a Cristo, que hace que el mundo vea a Cristo en ti, porque no se trata de ti, se trata de Él. En muchas iglesias, ¿cómo predican las doctrinas? En iglesias de falsa doctrina, centrándose en las personas. Hay alguien aquí que está triste, hay alguien aquí que está abatido, hay alguien que está sufriendo este problema, esta necesidad, hay alguien que está enfermo, que tiene dolor de cabeza, que no tiene plata, que tiene esto, que tiene aquello, que esta mañana le hablaron maluco, que esto y que lo otro. Pero ¿y Dios? Se centran en las personas, no en Dios. La verdadera doctrina no se centra en el hombre, se centra en Cristo. Por eso es tan importante que en la iglesia se practique la disciplina bíblica. En este texto que he puesto hoy, vemos que se habla del tema de la disciplina bíblica y también el de Mateo 18. Pero esos no son los únicos versículos o pasajes de la Biblia que tratan sobre ese tema. Hay muchísimos y todos ellos se complementan entre sí. Porque la disciplina es un tema vital para la iglesia. Si ves que en tu iglesia hay pecado, dices hacer algo al respecto. No puedes quedarte tranquilo de brazos cruzados diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es tonto. Es como yo decir, tengo un muñero en el pie. Ese es el pie, eso no tiene nada que ver conmigo. No, y entonces cuando voy caminando no voy cojo, todo el cuerpo. Todo el cuerpo se ve afectado por el pecado, aún del dedo más pequeño que tú puedas tener. Se ve afectado. De la misma manera ocurre en la iglesia. Si tú ves que tu hermano peca, no seas indiferente. No seas indiferente. Si le amas, como dices hacerlo, ve y confróntale con su pecado. Si tú ves que tu hermano peca y tú no le dices nada, es porque tú no le amas. A ti no te importa. Es como si estuvieras diciendo, él se va para el infierno y a mí qué. Lo importante es que yo voy para el cielo. No puede ser así. Él debe saber, y tú debes saber, que el pecado es algo serio y grave delante de Dios, que no es un errorcillo, que ay, se me salió esta palabrita nada más, que cada tiempo y todo el tiempo lo vives haciendo y no cambias. Estás persistiendo en tu pecado. No podemos persistir en el pecado. Debemos amonestar a nuestros hermanos. Debemos aún orar por ellos para que no pequen. Si las cosas no avanzan, deben ser llevadas a un plano superior, porque no podemos ni nosotros seguir en los mismos pecados, ni dejar que nuestros hermanos, teniendo nosotros conciencia de que tienen un pecado, persistan en ese pecado. Incluso si ese hermano es el pastor, porque si tú ves que el pastor peca, no vas a ponerte a decir, mira, yo vi al pastor el otro día por allá, en tal lugar, mira la ropa y traje que le compró a la hija, mira ese vestido que le puso, y hablando el otro día de la modestia, y mira cómo. No, si
Si ves que tal cosa ocurre, ve donde el pastor, usted nos enseñó el otro día de la modestia, ¿por qué él hace esto? Su hija, ¿qué está pasando? Debe ir y hablarse directamente. Y él, si la amonestación es seria, es sincera, debe aceptarla y acatarla, aunque sea el pastor y tú no seas sino un hermano sencillo, un hermano, por así decirlo, poco versado en la Biblia. Aún así, si la amonestación es sincera, el pastor debe aceptarla, y si no, debes proseguir con los parámetros bíblicos, 2 o 3 testigos, porque debe ser confrontado el pecado. Tú no puedes tolerar el pecado en la iglesia, ya sea el del pastor o el de cualquiera. Y reconoce también tus pecados, porque son muy dados entonces a verle los pecados a los otros hermanos, pero cuando se trata de los propios, de pronto uno no dice nada, pero por dentro como que le duele, como que le rasca, como que hasta que le importa, como que nos molesta, porque no queremos que nos confronten por nuestros pecados. Pero si tu hermano te ama y piensa que hay un pecado en ti, tú deberías, aunque no sea verdad, deberías considerar la posibilidad de que algo tienes tú que estar haciendo mal para que él piense que ese pecado está en ti. Porque uno tiene una imagen de sí mismo espectacular. Yo soy la mejor. Uno dice que no, pero a la hora de la verdad, cuando uno lo ofende, uno se da cuenta que la imagen que uno tiene de uno mismo es gigantesca. Yo soy una súper buena persona. Conmigo nadie tiene por qué meterse. Cuando le dicen algo, por eso es que a uno le duele cuando le dicen las cosas, porque le están dañando la imagen que uno tiene de sí mismo. Pero si tienes ese pecado, examina, quizás tengas razón y no tengas el pecado, pero algo debes estar haciendo mal. Examínate, arrepiéntete, mata el pecado que hay en ti, no persistas en tus pecados, no dejes que todo el tiempo te estén llamando la atención por los mismos pecados. Enfréntate a ese pecado y destrúyelo con las armas que Cristo te ha dado y con la ayuda de tus hermanos, porque ese es otro asunto. Muchas veces persistimos en los mismos pecados porque estamos solos batallando contra el pecado. Somos hermanos en Cristo, somos un mismo cuerpo. ¿Qué nos dice la Escritura que debemos hacer con nuestros pecados? Debemos, dice Santiago 5:16, confesando vuestros pecados unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuándo fue la última vez que practicaste la confesión del pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste donde algún hermano, mire, yo tengo este problema con este pecado? Yo ya he hecho esto y aquello, ya no sé qué hacer, no puedo con el pecado. No. Entonces queremos seguir nosotros solos persistiendo en el pecado, porque subimos y bajamos y no mejoramos. Se trata de avanzar hacia Cristo. Se trata de hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado. Y los hermanos son parte de ello, porque son nuestra comunión con Cristo. Por eso debemos de ayudarnos unos a otros a luchar contra el pecado. No estamos solos. Y de eso se trata, de ayudarnos, no de dañarnos. Porque por no guiarnos por parámetros bíblicos podemos caer en pecados como la murmuración, como el chisme, que en lugar de edificar la iglesia producen lo contrario. Debemos tener mucho cuidado de maldecir a nuestros hermanos, de maldecir a los hijos de Dios, porque son hijos de Dios. No solamente a ellos, sino aún a cualquier persona, porque todo ser humano fue creado a imagen de Dios. Y uno puede pensar, pero es que si yo no maldigo a nadie, ni malas palabras digo, ¿cómo voy a andar maldiciendo a nadie? El asunto es que maldecir no necesariamente es desearle mal a alguien, sino hablar mal de alguien. Maldecir es hablar mal de tu hermano, no solo de tu hermano, aún de los que no son tus hermanos, y aún de los impíos, porque hemos llamado a hacer el bien, no el mal. Por eso el que blasfema maldice a Dios, porque está hablando mal de Dios. Ten cuidado de no hablar mal de nadie, no solo de tus hermanos, sino de cualquier persona. Recuerda que el Señor Jesús dijo, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellas darán cuenta en el día del juicio. Pero el asunto no es solo de hablar, sino también de escuchar, porque hablamos de lo que hay en nuestro corazón, de lo que abunda en el corazón, eso habla la boca.
Y nuestro corazón se alimenta con lo que oímos principalmente. Por eso debemos oír la palabra de Dios para ser alimentados y nutridos con ella. Porque cuando escuchamos algo que a nosotros no nos concierne, nos estamos entremetiendo en lo ajeno, aún sin darnos cuenta. De tal forma que debes cuidarte incluso de que alguien te venga a hablar mal de un hermano de la iglesia, sea el pastor o sea un recién convertido. Debes tener mucho cuidado. O sea, si alguien te viene a hablar mal de ti, un hermano, ¿y por qué vienes a hablarme mal de ese hermano? Ya hablaste con él. Ya hablaste con él para reprenderlo por lo que está haciendo. ¿Y por qué vienes a decirme eso a mí? ¿Quieres que vayamos los dos a confrontarlo? Bueno, vamos. Pero si no es eso, no me vengas a decir nada, porque me estás envenenando el corazón con tu pecado. Lo estás haciendo. Y eso no solamente es para los hermanos. Uno puede hablar mal de un político, de un compañero de trabajo, de un vecino, aún de su propio compañero sentimental. Por lo que si alguien te viene a decir algo, debes tener mucho cuidado con lo que vas a hacer. Si aceptas eso que te están diciendo, si decides escucharlo, o si dices no, si vienes a hablarme mal de otro, gracias, pero no. A menos que sea para ir a hacer algo. Y aún si es para hacer algo, por lo menos el hermano está pecando, tiene debilidad por la cerveza, por decir algo. Vamos a confrontarlo. Bueno, me hablaste de lo de la cerveza. No tienes por qué hablarme de nada más que el mal que está haciendo. Porque vamos a confrontarle sobre eso, no sobre cualquier otra cosa. Porque debo tener mucho cuidado de lo que oigo. Porque aunque no haya ninguna mala intención con ello, así es como nace el chisme. Así que no seas chismoso, no seas chismosa, sino guárdate de escuchar tal cosa. Porque los chismes son acusaciones sin rostro, y las acusaciones son las obras del diablo. Esa es una forma en la que el diablo daña a la iglesia, porque él es el acusador de los hermanos y él busca destruir la unidad de la iglesia. Pues una iglesia es unida, es una iglesia que ya ha sido vencida. Así que cuida lo que oyes, verifica lo que hablas y guarda tu corazón. Protégete a ti mismo, protege a tus hermanos, protege a tus pastores, protege a tu iglesia, porque si no, quizás ni seas de Cristo, quizás ni siquiera seas cristiano. Y si lo eres, no te estás pareciendo en nada, no te estás demostrando esa cristiandad de ninguna manera, porque Cristo es santo, su iglesia es santa y debe ser, como he dicho varias veces, sin mancha ni arruga. Oremos.